Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a Carlos Marín Today. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. No se olvide a esta hora, pues, compartir el programa para que llegue a todos aquellos que necesitan también un poco de luz. Y suscribirse, eso nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Las consecuencias de la guerra de 2 décadas de Estados Unidos en Afganistán continúan cayendo, y esta vez sobre el sistema de ayuda exterior que gastó con entusiasmo decenas de miles de millones de dólares de los americanos para lograr casi nada. En Afganistán, ninguna de las montañas de evidencias que apuntan a los fracasos de la ayuda extranjera y la construcción de la nación se permitió ver la luz del día. Afganistán se parece mucho a Haití. Resulta que las élites profesionales que viven de la entrega de ayuda exterior son una comunidad epistémica, muy unida, que promueve y dirige el espectáculo de la ayuda exterior. Y para ellos el espectáculo debe continuar. En Afganistán lo hizo. ¿Y qué extravagancia fue esta acción? Este tren entregó una corrupción de corrupción. En 2010, el soborno ascendió a la asombrosa cantidad de 2.250 millones de dólares en Afganistán. Luego se disparó a 2.888 millones en el 2016 y se estableció en 1.600 millones en el 2018. Para poner estas sumas en perspectiva, los impuestos recaudados de los afganos solo fueron 1.12 mil millones en el 2018 y 889 millones en el 2019. O sea, el resto viene de fuera. La economía afgana estaba controlada por lo que era, en esencia, un sindicato del crimen, organizado, la élite afgana que estaba conectada en la cadera con los donantes de ayuda exterior. Los sobornos que subieron por la jerarquía formaron este tributo, el dinero de protección o los impuestos informales, que eran una parte necesaria para obtener empleo y realizar negocios en Afganistán. Si bien la cornucopia de la corrupción enriqueció a la élite afgana, también sembró resentimiento contra ella. No fue un modelo diseñado para ganar amigos e influir en las personas. La otra cornucopia que abrieron los estrafalarios planes de ayuda exterior fue la producción de opio. En lugar de fomentar la agricultura y los mercados tradicionales en las zonas rurales, donde vive la mayoría de los afganos, los planes equivocados dieron lugar a una industria masiva del opio. Y en la actualidad, más del 40% de las tierras agrícolas de Afganistán se dedican a la producción de amapola de opio. Otro porcentaje a dormidera, y lo que queda, el resto, parte en desuso y muy poco para cultivos. Como resultado, Afganistán produce un asombroso 85% del opio del mundo. Corrupción, crimen, despilfarro, abuso, además de representar un elevadísimo costo para Estados Unidos, lo que provocó que el presidente Trump liderara un plan de paz para garantizar la retirada de las tropas. Plan que rompió el usurpador, creando una desbandada que, además de ridiculizar a Estados Unidos, creó un poderoso enemigo de la paz. Por ello, y con mucho cinismo, tratan los demócratas de justificarse diciendo que hay quienes, con cara seria, dicen que deberíamos haber permanecido en Afganistán indefinidamente. No puede realmente caer más bajo en este punto Estados Unidos. Hasta los coidearios del usurpador están pidiéndole la cabeza por detrás del telón. Este usurpador, Sleeping Joe, elegido con el respaldo de votantes negros y que había hecho de esta reforma una de sus prioridades, responsabilizó a los republicanos del fracaso. ¿Qué reforma? La reforma policial. Parte de esto provocó que llegara a donde está. Las negociaciones en el Senado para reformar la policía de los Estados Unidos fracasaron ayer, lo que representa otro revés durísimo para el usurpador Joe. La muerte de George Floyd, el 25 de mayo del 2020 en Minneapolis, como todos sabemos, provocó una inmensa movilización en todo Estados Unidos contra el supuesto racismo sistémico
y las violencias policiales. Pero, tras meses de discusiones, no han logrado aún ponerse de acuerdo sobre una estrategia en el Congreso a seguir para reformar el cuerpo policial, según lo declaró a la prensa el senador demócrata Cory Booker al anunciar el fin de las negociaciones con sus colegas republicanos. Joe, quien fue elegido con el respaldo de los votantes negros y la presión de BLM y otras organizaciones marxistas terroristas, había hecho de la reforma policial una de sus prioridades y responsabilizó por el fracaso también a los republicanos. Así que de manera lamentable, los senadores republicanos rechazaron modestas reformas que incluso el expresidente Donald Trump respaldaba, negándose a actuar en puntos claves que la propia fuerza pública estaba dispuesta a discutir. Y esto lo dijo el usurpador en un comunicado, que Trump estaba en contra. No sé para qué mete a Trump en sus potajes. El cinismo del durmiente y sus colegas de la Casa del Burro no tienen parangón en la historia. Su capacidad de manipular y cambiar el contexto de todo a su conveniencia aún funciona, pero cada vez se reduce más el número de creyentes demócratas. No es un tema si los comicios tuvieron irregularidades o no, lo que sepamos o imaginemos o no. Lo cierto es que el descalabro del gobierno es provocado por sí mismo. Claro que Trump habló de reformas en el cuerpo como la evaluación apropiada de los aspirantes a miembros, la capacitación y reglas más estrictas de conducta, pero jamás habló de reducción de la fuerza, de ideologización izquierdista y racista, de limitación de actuación contra la delincuencia, según su raza, etcétera, 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 que es parte de las propuestas de los demócratas. Pero los republicanos le devolvieron la acusación y según declaró el senador Tim Scott, tras 3 meses de progreso, está muy decepcionado de que los demócratas hayan desaprovechado esta oportunidad para volver nuestros barrios más seguros y mejorar la relación entre la fuerza pública y las comunidades de color. Pero los demócratas deberían o debían convencer a una decena de representantes republicanos para salvar el obstáculo del Senado. Mientras intentan infructuosamente y contrarreloj una vía para aprobar la reforma migratoria que les permitiría no solo desviar la atención de todos los fracasos del casi presidente y buscar algo de apoyo para los comicios venideros. Las últimas horas han sido de vértigo para los demócratas del Senado en Estados Unidos. El domingo por la noche, por ejemplo, vieron cómo fracasaba la ruta que habían propuesto para una reforma migratoria y ahora se apresuran para sacar adelante otra vía que permita regularizar a 8 millones de personas. Muchos dirán que humanitarios, no, los demócratas. Públicamente ellos han dicho que su plan es entregar otra propuesta en los próximos días a la conocida como parlamentaria del Senado, la señora Elizabeth McDonough, una figura no partidista encargada de interpretar las reglas del proceso legislativo y que anoche asestó un duro golpe a los demócratas. En concreto, McDonough determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan de gasto social de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario, y si los republicanos, que llevan décadas oponiéndose a cambiar el sistema migratorio. Y ahora que la parlamentaria del Congreso, Elizabeth McDonough, les dio el esperado revés a los demócratas, como lo dijo Ruiz, alistan su plan B, algo que confirmó Chuck Schumer, este parásito representante de New York. Los demócratas empujan la ciudadanía para 8 millones de migrantes, lo que les garantizaría la misma cantidad de votos aproximadamente y perpetuidad en el poder, o al menos la posibilidad. Así que toda esta gestión no es por humanidad, sino por intereses políticos. Pero eso ya no será posible, aunque el plan mínimo era para 5 millones, lo cual tampoco sucederá. Simplemente para ellos cuentan los números y no las personas. Y mientras desvían el interés por hechos trascendentales para la comunidad americana, todo con la complicidad
de los medios de desinformación masiva esconden verdades crudas como esta, que 15 millones de estadounidenses, escuchen bien compatriotas, podrían perder su cobertura de Medicaid cuando finalice la declaración de emergencia por la crisis del microorganismo, mientras que los beneficios del Medicare desaparecerán a más tardar en el año 2025 por iliquidez. Una cosa contradictoria, porque esto es a pesar de las contribuciones de los ciudadanos americanos, pero no está contemplado en el abultado presupuesto que pretende el gobierno, lo que demuestra que realmente no existe una intención de política humana, sino la prioridad demócrata de destruir a la República. La cuenta regresiva de lo que fue América sigue más allá. Los beneficios del Social Security por retiro o jubilación también palidecen ante esta administración indolente e irresponsable, capaz de donar miles de millones de dólares a cualquier causa globalista o destinar millones y millones para favorecer a inmigrantes ilegales a expensas del sudor del trabajador nacional y creando cada vez más pobreza. Los nacionales, y todo para saciar sus ansias de poder global, favoreciendo su agenda política. O sea, que el próximo año el número de afiliados a Medicaid podría disminuir en unos 15 millones, incluidos 6 millones de niños, pero eso no le importa a nadie, ese no es el tema, o al menos a nuestros políticos demócratas que solo hablan de sus planes de grandeza, con edificios inteligentes y de energía limpia, de carreteras y ferrocarriles fastuosas para modernizar Estados Unidos. Lo que está bien, pero se solucionaría con solo una porción de este superpresupuesto. Y la pregunta entonces sería, el resto de los miles y miles de millones, ¿a dónde van? Ampliar el acceso de Medicaid o a Medicaid mejoraría los resultados de la salud, particularmente entre las comunidades afroamericanas, ya que hablan de minorías y de distinción de razas, y también aquellos con ingresos más bajos. Y para eso hay dinero suficiente, pero su destino es casi incierto. Así que ya tenemos una idea de para dónde va. Dinero para comprar y manipular conciencias y voluntades en los comicios, afianzar la agenda globalista y los planes de hegemonía mundial, apoyo a sus aliados enemigos del país, financiar inmigración ilegal, pagar más fábricas de inoculaciones, financiar proyectos de adoctrinamiento político, racial y sexual para nuestra infancia, la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni un centavo para paliar la crisis económica y social que golpea a nuestro país, que siendo el país más desarrollado del mundo, tiene un nivel de pobreza altamente contrastante con este puesto en la escala mundial, que realmente nadie lo publica, nadie lo dice. Pero si el mundo se enterara del nivel de pobreza que hay y que cada vez se amplía más la brecha entre estos y los ricos de la élite, porque gran parte de la clase media está pasando precisamente a ocupar o engrosar las filas de la más baja clase social del país. Y a esto se suman los miles y miles que entran ilegalmente por la frontera. Esto es una realidad que esconden una realidad que quieren tapar y que han logrado desviar la atención sobre ella. Pero lo cierto es eso. Estamos en peligro de perder parte de la esencia de esta nación. El Medicaid, el Medicare y el retiro de los trabajadores después de alcanzar su máxima edad laboral. Nadie toca el tema, menos aún los demócratas. ¿Por qué no es conveniente? No es conveniente que la gente entienda la falacia que constantemente sale de la Casa Blanca hacia el pueblo americano. Es importante para ellos que el pueblo americano se mantenga al margen de esta realidad, porque es la única forma de
en lo adelante poder implantar la agenda socialista con el apoyo o el silencio de la población americana. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestro presidente Donald Trump. God bless America, compatriotas. Hasta mañana.